Hola, muy buenas tardes. Estoy iniciando esta segunda cápsula del espacio personal de desarrollo con un tema que es muy importante. Creo que estuve esta última semana reflexionando acerca de unas situaciones personales y también conversaciones con amigos y llegué a la conclusión de que había que conversar un poquito de este tema, ¿sí? El tema es el siguiente. ¿Para qué nací? Es decir, el tema es el sentido de la propia vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Qué sentido le has dado a esta experiencia humana que llevas viviendo por unas décadas? Digamos que esta pregunta es una pregunta muy profunda y que de alguna manera las antiguas tribus, ¿cierto? Los antiguos pueblos destinaban bastante tiempo a responderla a través de retiros espirituales, a través de tomar contacto con la naturaleza, ¿cierto? O en los rituales incluso de paso a la adolescencia y la adultez. Esta pregunta, sin embargo, en nuestra sociedad actual está muy dejada de lado. O sea, nosotros que hemos transitado por el sistema educativo, nos damos cuenta que creo que una o dos veces lo oí escuchar en mi colegio, ¿cierto? Que es la pregunta, Marco, ¿para qué naciste? ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Sí? Una pregunta, ¿para qué naciste tú? ¿Cuál es el significado de tu vida? Desgraciadamente el sistema educativo no nos prepara ni siquiera para un proyecto de vida más o menos responsable. Lo más que se aborda, ¿cierto?, a través de los test vocacionales que, como bien lo dicen, te orientan hacia tus actitudes, aptitudes, ¿cierto?, hacia el mundo del trabajo. Pero realmente estudiar algo, sea una carrera universitaria o una carrera técnica, esas carreras no están diseñadas para darle significado a la vida de las personas. Las carreras universitarias están diseñadas para dar respuesta y dotar de herramientas y competencias a los futuros profesionales para que ejecuten bien su trabajo. No es el objetivo de las carreras universitarias dotar de sentido a las personas, ¿sí? Incluso hasta una carrera de filosofía no cumple la función de que la persona encuentre un significado en su vida. Claro, una persona que estudia mucha filosofía va a conocer de distintas corrientes existenciales, ¿cierto? Como existen muchas, que le van a permitir ensanchar su mente y comenzar a plantearse estas preguntas, ¿sí? Entonces el tema del día de hoy es ese. Si las personas no conocen, no saben para qué nacieron, qué es lo que les hace ser feliz, ¿cierto? Van a experimentar una serie de problemas bastante graves, ¿cierto? Por ejemplo, un problema de no conocer para lo que yo nací, ¿cierto? Y lo que me apasiona hacer, es que podemos estar dando bote en distintas actividades sin nunca encontrar un realmente satisfacción, salvo quizás, ¿cierto?, la retribución económica que tienen los trabajos. Entonces muchas veces el trabajo no es fuente de satisfacción. Para algunas personas que han logrado un poco revertir y también revertir la mala influencia de la educación, logran como descubrir que el trabajo también es fuente de felicidad, ¿cierto? Cuando una persona hace bien su trabajo, se pone al servicio de los demás, logra que las personas que están interactuando con él disfruten, lo pasen bien, muchas veces encuentran sentido en ello, ¿sí? Una comida bien preparada, ¿cierto? Que las personas se deleiten con un plato culinario, que las personas disfruten una experiencia estética a través del arte, o bien un ingeniero que puede ver que su edificio sigue en pie después de una tempestad y que luego de una inundación el edificio no colapsa, ¿sí? Un ingeniero se siente feliz porque su trabajo fue bien hecho y se da cuenta de que obviamente los resultados que su buen trabajo hizo hacen que la estructura que levantó pueda seguir siendo utilitaria para las personas que lo habitan. Entonces muchas veces el trabajo se puede convertir en una fuente de significado, pero muchas otras veces el trabajo solamente va quedando recluido a la esfera de ganar dinero, ¿cierto? De sobrevivencia. Y muchas veces los trabajos obligan a las personas a especializarse
para poder seguir cumpliendo su función, ¿cierto? Para no quedar out, ¿cierto? De las nuevas tecnologías, de los nuevos avances. Entonces, si ponemos, por ejemplo, en la universidad, uno entra a licenciatura, luego sigues especializándote con un diplomado o con un magíster o con un doctorado, incluso hasta ahora postdoctorado, ¿cierto? Y eso da cuenta de que el campo del conocimiento humano es tan amplio que puedes profundizar, ir muy profundo, lográndote obviamente diferenciar de las demás personas, ¿sí? Porque te has puesto a pensar que tu cerebro es único, ¿sí? Para darte un ejemplo, en una huella dactilar existe 1 millón de células, digamos así un número bruto. En el cerebro humano existen 1.000 millones de neuronas, 1.000 millones de células. Si imagínate que con una huella dactilar te puedes ir a viajar por el mundo, porque te puede identificar. Imagínate qué tan distinto es tu cerebro. Entonces la pregunta sería, ¿por qué vamos a vivir una vida que sea igual a los demás? Con un camino prediseñado que la sociedad o la familia o las expectativas sociales, ¿cierto?, han instaurado, que es el camino típico de enseñanza básica, enseñanza media, universidad o centro de formación técnica, seguir especializándose, casa, matrimonio, hijos, viajes y jubilación, ¿cierto? Que ya sabemos que la jubilación a esta altura estaba siendo bastante cuestionada porque de alguna manera no reporta las lucas, el dinero necesario para vivir una buena jubilación, una buena vejez. Entonces, fíjate que qué tan distinto es cada persona, que por qué todos tendrían que hacer el mismo camino, ¿sí? Y eso es lo que está pasando ahora con las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, que realmente están rompiendo los esquemas al mostrar que no quieren algo tan tradicional, que están rompiendo la rutina de solamente quedarse ligado a este camino convencional de existir, ¿sí? Ahora, yo pudiera seguir un camino súper tradicional, salir de la escuela, entrar a la universidad, tener notas buenas, entrar a un trabajo, casarme, ser feliz, tener hijos, y fue maravilloso, ¿sí? Y es una experiencia muy maravillosa. Pero es necesario detenerse en algún momento para decir, pensar, sopesar, analizar si realmente lo que estoy haciendo en este momento en mi vida me produce satisfacción, me produce felicidad. Porque si de no hacerlo consciente, probablemente puedo estar viviendo la vida más feliz del mundo y no me estoy dando cuenta. Y quizá me estoy solamente fijando en los problemas que tengo y no me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que son maravillosas, ¿sí? El otro día escuchaba a un maestro de capoeira, que es mestre Railson del sul da Bahía de Brasil, y él decía una cosa muy importante. En un momento en mi vida me di cuenta que me estaba fijando solamente en las cosas que me causaban problemas. Y una pequeña piedrecita así de problema parecía una montaña. Y sin embargo, toda la montaña de cosas maravillosas que estaba consiguiendo estaban minimizadas. Entonces, claro, a veces la vida, si no nos damos cuenta, no nos detenemos a reflexionar sobre cuál es el sentido que tiene la vida para mí y por tanto alegrarme por lo que estoy consiguiendo, probablemente vamos a caer en un tipo de pensamiento que es un pensamiento limitante. O sea, estar fijándonos en los problemas más que en lo que logramos. Y obviamente en el escenario de estar permanentemente pensando solo en problemas y en lo que no tenemos, la energía del cuerpo cae, ¿cierto? La energía del cuerpo cae, tenemos menos actitud frente a la vida, probablemente vamos a empezar a ver problemas donde no los hay. Y también vamos a empezar a generar tipos de relaciones humanas que van a empezar a generar más de lo mismo, es decir, problemas y dificultades. En cambio, cuando la persona se da cuenta que lo que está haciendo en su vida le satisface, ¿cierto? Que está pudiendo desarrollarse como persona en su trabajo o en sus actividades afines, empieza a darse cuenta que tiene un gran poder, ¿sí? Se empieza a empoderar, se empieza a dar cuenta que aumenta su nivel de autoconfianza, nivel de autoestima, empieza a generar relaciones humanas muy distintas, relaciones humanas más profundas, ¿cierto? Donde realmente se puede apoyar en los demás y brinda apoyo a los demás, ¿sí?
Solamente si tenemos clara esa pregunta, o sea, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es la contribución que le puedo hacer a la humanidad desde mi trabajo o desde mi existir? Entonces, esta pregunta podemos ayudarnos, ¿cierto? Con ciertos tips, ¿cierto? Mi función como facilitador de talleres es precisamente estudiar varios libros, ¿cierto? Y varias teorías, tomar cursos, etcétera. Ir decantando cosas simples que puedan como generar adentro el insight o el darse cuenta para uno empezar a profundizar. Como bien decía antiguamente, se dedicaba mucho tiempo a esta pregunta, pero ahora, obviamente por la vorágine y que el sistema educativo está vinculado hacia el mundo del laboral, netamente, ¿cierto? Está muy lineal, no se da el espacio para que las personas reflexionen y realmente sientan en qué quieren gastar su tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere gastar su tiempo? Una primera pregunta que nos podríamos hacer, que es bien radical, es que haga el ejercicio de preguntarte si hoy supieras que te vas a morir, o bien estás hipotéticamente imaginando que estás en tu lecho de muerte, a punto de morir, y miras hacia atrás, y puedes recordar todos esos recuerdos de infancia, los juegos, tus primeros amigos, la escuela donde estudiaste, luego ya la elección vocacional que tuviste, los trabajos que alcanzaste, las relaciones que tuviste humanas, los viajes que hiciste o no hiciste, los amores que cultivaste, las amistades, ¿cierto? Si tuvieras todo eso, tú dirías, oye, ¿verdad? Tuve una vida única que nadie más hubiera podido vivir. O bien, viví mi vida tratando de satisfacer las necesidades y sueños de mis padres o de la sociedad o las expectativas de mi grupo de amigos o las expectativas que tenían mis padres de mí. ¿Cómo has vivido tu vida hasta este momento? ¿La has desarrollado desde la espontaneidad de tomar decisiones en base a lo que sientes, a lo que adentro tuyo, en tu corazón, te genera gozo? ¿O bien has tomado decisiones muchas veces más desde el debería ser? Vamos a dejar esa pregunta ahí, que te la puedes hacer perfectamente como en un día de lluvia como el que hay hoy día en Santiago. Otra pregunta que podrías hacerte es ¿qué actividades realizas que te producen placer, que te producen gozo? ¿Sí? ¿Qué actividades haces normalmente que te brindan gozo, que te brindan felicidad? Hay un autor que se llama Mihail Csikszentmihalyi, que es un nombre bastante extraño, en su modelo Flow. Él habla de que los seres humanos cuando están inmersos en una actividad que los tiene totalmente poseídos, ¿cierto? Entran en un estado de flujo. Ese estado solo se alcanza cuando estoy haciendo algo que me gusta, ¿sí? Michael Jordan, por ejemplo, él cita en su libro, el tipo entraba a la cancha y realmente se transformaba. Estaba en un estado alterado de conciencia, que se llama, ¿no? Que es que la persona entra como en un túnel, en un vórtice, donde solamente está metido 100% en lo que está haciendo, totalmente en presente, ¿sí? Y obviamente este estado, todos los hemos vivido en algún momento en nuestra vida, este estado de flow, este estado de juego, tiene una propiedad muy importante, que parece que el tiempo pasa volando. Cuando estamos disfrutando algo que nos gusta muchísimo, el tiempo pasa más rápido. El tiempo es subjetivo, ¿cierto? Depende de las neuronas que están en nuestro cerebro. Y justamente cuando el ser humano está inmerso en algo que le gusta, el tiempo pasa muy rápido y, muy importante aquí, la energía se dispara, la energía explota. Recuerda en tu infancia, cuando eran las vacaciones y salías en la mañana a jugar con tus amigos del barrio y tu mamá tenía que perseguirte para que vinieras a almorzar. ¿Sí? Podías pasar horas y horas y horas y horas y horas jugando. Muy parecido a los procesos creativos de los artistas, ¿cierto? Que entran en su taller
y se meten y pasan días metidos en el taller porque están inmersos en la creatividad, en lo que les gusta hacer. Entonces, una segunda pregunta sería, ¿qué son aquellas actividades que tú disfrutas mucho realizando? ¿Sí? Una tercera pregunta que tiene que ver precisamente con qué juegos jugabas en tu infancia. ¿Cuál era el juego que más te gustaba hacer? Hace poco recordaba que cuando niño jugaba mucho con los soldados, estos de plástico, ¿no? Pero lo que más me gustaba era mover las tropas, hipotéticamente en una batalla con otra. Imaginaba muchísimas situaciones, moviendo los personajes para acá, para allá. Y luego, hace un tiempo atrás, eh, realizando un ejercicio, me di cuenta que las habilidades que tengo para liderar equipos y, por ejemplo, producir un evento con 300 personas, etcétera, tiene que ver precisamente con esos juegos de infancia, donde yo movía a estos soldaditos, le asignaba personalidades con sus autos, combatían con esto otro. De ahí fui, en ese juego, es que fui tomando estas habilidades de poder liderar y coordinar equipos, que en mi vida adulta es parte de mi trabajo. Entonces, otra tercera pregunta es que, ¿qué juegos jugabas en tu infancia? ¿Cuáles eran los juegos que tú sentías que el tiempo pasaba volando? ¿Qué te gustaba? Si era liderando el juego, si era un juego solo, si era un juego en un espacio abierto, si era en un espacio cerrado, si era con compañeros al lado, si era cuando estamos jugando fútbol, asistir al otro en un pase, meter el gol, o al contrario, atajar una situación. Esos juegos también nos van dando pistas qué es lo que nos gusta adentro hacer, ¿sí? Porque lo que nos gusta hacer tiene mucho que ver con nuestra infancia, ¿sí? Como muchas otras cosas. Y una cuarta pregunta que va a ser la última del día de hoy es de un filósofo que se llama Alan Watts. Alan Watts es un filósofo que tiene la particularidad de Inglaterra que empezó a mezclar Oriente con Occidente en el ámbito filosófico, ¿sí? Sus papás viajaron mucho a China y Japón, ¿cierto? Entonces en su casa siempre habían elementos de la cultura oriental. Y él cuando grande empezó a mezclar y a estudiar el budismo zen y a encontrar muchas claves. Entonces en Estados Unidos, donde él era académico en una universidad, en un curso que él daba de crecimiento personal, planteaba a su estudiante una pregunta que yo considero que es brutal, o sea, una pregunta que es rompecráneo. Les preguntaba, porque todos sus alumnos estaban estudiando carreras, psicología, ingeniería, etcétera, ¿cierto? Entonces muchos de ellos llegaban al curso como para justamente entender un poco el sentido de sus vidas, ¿no? Porque la carrera les proporcionaba ciertas informaciones muy buenas, ciertas competencias, pero había algo, un vacío adentro de ellos que los llevaba a tomar estos talleres. Entonces él le hacía la siguiente pregunta. ¿A qué te dedicarías en tu vida si el dinero no importara? ¿Qué harías si el dinero no te importara? Muchos de ellos decían, bueno, yo sería artista, yo sería pintor. Un caso que plantea ahí en el libro es que eh, una chica dijo, me gustaría trabajar con caballos. Bueno, ¿y por qué no lo hace? No, porque lo que pasa es que cómo me voy a ganar el dinero, se gana... Entonces Alan Watts, luego a preguntarle, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías si el dinero no importara? Luego les decía, que daban la respuesta, les decía, bueno, ve y hazlo. Ve y hazlo. Porque con certeza, si tú te dedicas a lo que te gusta, el trabajo se va a volver juego, se va a volver flow. Porque si estás trabajando en algo que realmente te da sentido, ¿sí? Es algo que todos los días vas a aprender algo nuevo. Vas a estar contribuyendo a la humanidad, vas a estar entregando lo mejor de ti y cada situación nueva no la vas a ver como un problema, vas a ver como una situación del juego. Por tanto, cuando estamos jugando, cuando niños jugábamos y aparecía un inconveniente, ya sea cuando jugabas fútbol o jugabas con muñecas, había un problema, no era problema, era parte del juego. Entonces el cerebro creaba soluciones súper innovadoras, súper creativas para seguir jugando. Ya tú sabes cuántas veces en los juegos estaba perdiendo un amigo
y tú lo dejabas ganar para seguir jugando. O sea, también aparecen muchas otras habilidades sociales que son muy importantes. Sí o sí se hace desde un sentido. Aparece esa posibilidad de disfrutar el trabajo como una experiencia de vida que brinda significado y que también contribuye a la humanidad. Entonces te dejo esas 4 preguntas que son muy importantes para que las puedas reflexionar quizás en tus vacaciones, el fin de semana o simplemente en tus espacios de desarrollo personal, ¿sí? Te dejo un abrazo, que estés muy bien y más adelante voy a publicar otra cápsula. Un abrazo y que estés muy bien. Chao.